That's it. ¿Cómo están mis queridos chavacanos? Y así iniciamos un programa más de Me Vale Madre las Cosas Como Son. ¿Y qué creen? Tenemos a dos conductoras regiomontanas, empresarias, negociadoras y con mucho éxito. Y borrachas. Y borrachas también, pues aquí están mi Laurita Quesada y Yuli Posadas. A ver, Yuli Posada para que ya, y ustedes ya se hacen cargo del programa, muchachas. Ájale, bueno. Háganse cargo del programa. Ok, pues empezamos por presentar a nuestro invitado, Eduardo Núñez. Así ¿Cómo estás, es. Eduardo? Pues he estado bien hasta ahorita, pero quién sabe cómo estaré mañana. ¿Cómo te ¿no? están ¿Cómo estaría tratando? al ¿Tienes rato? sed o algo? Creo que me estoy desecando por una buena cerveza, pero Ok. creo que al ratito. Ok. Sí. Les voy a comentar algo de mí. O sea, yo nací bajo el signo Capricornio en la sexta década del siglo pasado. O sea, en el tercer sol de la sexta década del siglo pasado, que equivale a decir el 3 de enero de 1960. O sea, Ajá. ya son un chingo de años que cargo el... Capricornio condescendiente. Parece que es Sagitario. 60. Ese, Tiene 50, ¿Qué 60 signo años. eres, Laura? Aries. Tenemos algunos Aries como Octavio Paz, como Hitler, como... sí, personajes Imponente, importantes ahí. claro. Sí, sí. María Félix. María Félix, sí, sí. Era Aries ella. Sí. De Sí. hecho, es el mismo día que yo. Y luego, Las palabras siempre son bien importantes. La constelación en la que se desarrolla uno te permite relacionarte con los demás de una forma armónica o chocar. Nosotros como gente siempre vamos a tener gente que te quiere y gente que te odie. Eso es inevitable. Hagas lo que hagas. Más gente que te odia. por lo regular, Sí. ¿verdad? O sea, Pero bueno, ahí le llevamos. Porque todos odiamos de algún modo, ¿verdad? O Ojalá sea, el corazón te porque lo- algo nos hace movernos. Pero hay gente que también te ama y tú amas a otras gentes. O sea, es inevitable. Entonces, sobre esa base uno va generando lo que se considera la estética. O sea, eso bello, el arte con el que puedes ver a los demás. tú decides si quieres odiar o amar. Es así, las pasiones son inevitables. Te encabronas cuando menos piensas y te alegras cuando menos piensas. O sea, así somos, no Sí, son las emociones. ¿Eh? son las emociones que están ahí en nuestra sangre, están en el hígado, están aquí en el estómago. Y bueno, las pasiones nos llevan a muchas veces a romper algo que nos parece bien o nos parece mal, especialmente cuando nos parece mal, aunque las cosas estén bien. Y eso es una cosa que a todos nos pasa, no es un asunto No es exclusivo. y la evolución es esa, ir la contradicción como las piedras en el río van chocando y se van reacomodando y va generando un orden, ¿verdad? Sí, Una fluidez. Ajá. una fluidez. Hay unos personajes, por ejemplo, me voy a ir a un pensador del siglo XVII, XVIII, que él planteaba la revolución burguesa en Inglaterra. Más bien, la planteaban en Inglaterra, pero este personaje era de origen francés, Kisney. Y Kisney decía que para acabar con la pobreza, para acabar con el odio, esa cuestión clasista de la aristocracia, había que acabar con sus gobiernos. Fue como el primer revolucionario burgués, o sea, el revolucionario capitalista que tronó en la revolución norteamericana y la gringa, digo la norteamericana del 76 y la francesa del 89 del siglo XVIII. Esa explosión planteaba una cosa muy clara: destruir al Estado, es decir, destruir al gobierno, porque para ellos decían que lo que es el origen de la tragedia de los pobres son los ricos. Y hasta la fecha todavía estamos en ese Oye, sentido. pero también hay otra ¿Eh? cosa que según esto, por ejemplo, aquí en México, en la escuela te enseñan todo lo académico y todo eso, pero que no meten como que una educación espiritual.
según esto hay en otras partes del mundo, donde en la escuela, desde niños, como que se empiezan a fomentar una educación espiritual y eso, como todo es una cadenita, conlleva a que según esto, como ya estás preparado espiritualmente, no estás tanto en pobreza, pero no, tampoco no es una verdad como que absoluta, o sea, sí aplica, pero a la vez como que no porque te den una educación espiritual ya vas a no vivir en abundancia, o sea, como que todo también depende mucho también de lo que tú hagas, como dices, cómo fluya tu vida y todo eso, pero Sí, pues también más que nada del gobierno, vaya. Entonces, de las Sí. oportunidades que se te vayan dando a ti o de los topes que te vayas dando en la vida, ¿no? nada. Eso que mencionas, o sea, va en continuidad con la idea de la destrucción de los gobiernos, que es donde se originó un pensamiento que llamamos anarquismo, que es el origen o lo que le da una base al punk, ¿verdad? A todo lo que es estos movimientos alternativos antigobierno. Creo que de algún modo el Betos representa ese anarquismo, o sea, es el espíritu ahí, ¿no? O sea, una especie contracorriente. Y esa visión de la destrucción del Estado es la que de algún modo va a responder a que se busca un no Estado, pero sentimental, o sea, que sea una cuestión tipo oriental, Lao Tse, digo, el taoísmo, esas cosas, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, especialmente en Estados Unidos, es un país esotérico, es un país de brujos, por así decirlo, ¿no? De hecho, por eso muchas tradiciones vienen de ahí, y especialmente en California, que se generó una religión que se llama el New Age. ¿Sí? Y ese New Age, No la había escuchado. o la nueva época, la nueva era, la New Age. Y dentro de eso destaca el Cristo solar, ¿verdad? El Cristo solar, que es una combinatoria entre todas las tradiciones asiáticas, especialmente chinas, japonesas, y que se van a combinar con la cuestión judía, ¿verdad? Que es el Cristo. Por eso lo ubican ya en una cuestión cósmica, que es el Cristo solar. Son parte de esta fuerza anarquista, de esta respuesta a un mundo que se pretende que las estructuras generan pues desgracia de la gente. Y esto es bien importante, les comento esto porque el movimiento anarquista en Monterrey ha tenido una trayectoria muy importante. De hecho, hay una colonia aquí que tiene una presencia con una visión del anarquismo ruso que se llama Tierra y Libertad. Hay otra, esa tradición rusa la trajeron a Oaxaca, los anarquistas rusos con Prokopkin, y lo adopta un programa que le llamaron el programa zapatista con Emiliano Zapata, pero Zapata era una especie de personaje que estaba en contra del progreso capitalista, pues, o sea, en contra del progreso burgués, de ese progreso feroz, o sea, ratero, ¿no? O sea, entonces, Pancho Villa y todos ellos, dieron una resistencia a ese progreso. Entonces se iba a popular, y aquí en Monterrey nació esa colonia por inspiración rusa que se llama Tierra y Libertad, que no es zapatista, es de Prokopkin, ¿no? Si se fijan en esos detalles tan curiosos que hay en Monterrey, ¿no? O sea, Entonces el rollo de la tierra de que la trabaja. hay otro. Sí, es distinto. Sí, pájaro, sí, es distinto. No es de que la tierra es de quien la trabaja, es ruso, esa madre, ¿no? No, el Tierra y Libertad. Ellos peleaban que la tierra es de quien la trabajaba. No, eso lo dijo Sí, mi sí, tío Emiliano Zapata Salazar. Que gracias. Vamos, en fin. Nosotros crecimos en este contexto donde aparece el rock and roll, ¿verdad? O sea, en los años 60, 70, y el rock and roll representa la revolución. Creo que yo me siento revolucionario, en el sentido de que es un compromiso porque te duele el dolor de los demás y buscas salidas, ¿no? Sencillamente decir, eso no está bien. Un desahogo. Es un desahogo, por así decirlo, pero Uno lo encuentra encuentra en la uno en la música. música, en el rock and roll, al menos yo lo encontré en un principio y así lo considero. Por eso al Betos yo veo un contexto revolucionario que sucede ahí, ¿no? Que nadie dice ser revolucionario, pues, pero están haciendo cosas prohibidas, pues sí. Y esa cuestión da una fuerza, una espiritualidad ahí. Ajá. ¿Cómo es la hora?
A ver, del tema, yo me acuerdo de ti cuando estabas en la biblioteca. Ajá. ¿Cuánto tiempo duraste en la biblioteca? ¿Qué hacías en la biblioteca? En biblioteca tengo 35 años de estar ahí y los últimos 10 años me he dedicado a pensar, porque la biblioteca antes funciona, todo lo que es los motores de búsqueda, que es Google y todas esas cosas, es lo que hacíamos antes los que estábamos en bibliotecas, pero eso se automatizó y pasó a un poder más supranacional. Entonces nosotros quedamos desactivados en ese sentido y ahora nos convertimos en pensadores. ¿Puedes decir el nombre de biblioteca para que sepan? Bueno, hay una biblioteca que está aquí en la Macroplaza. Ahorita estamos aquí en esta entrevista a escasas 4 cuadras de la Macroplaza y a escasas 5 cuadras de donde nació el Padre Mier. El Padre Mier nació donde está Sanders, ahí está la placa, ustedes la pueden ver. Y enfrente fue Palacio Nacional, ahí está Benito Juárez, una Benavides, pero ahí era el monasterio jesuita. Pero el Padre Mier cuando estaba chavito jugaba con todos los chavitos indios, porque aquí estaba lleno de tipis, toda esta zona, ¿no? Entonces él jugaba, se revolcaban, y él creció así, ligado a los indios, no tanto un asunto meramente racista, sino que por eso él fue el primer mexicano que hay en este país. El Padre Mier fue el fundador de este país. Y es cosa curiosa, viene de aquí, de Monterrey, y de este pedacito donde estamos exponiendo esto. Sí. Entonces, Monterrey tiene un espíritu muy importante. Nadie puede demostrar que haya un mexicano antes que el Padre Mier. Entonces ahí es algo que la biblioteca tiene ese nombre y que identifica a todos los interesados en ver la Nacional Mexicana, que nació, el origen está en Morelos. Y Escobedo, ¿no? Y Escobedo. El padre Carrón venía con las 400 familias, ¿no? Qué rollo. Sí, El padre Mier, sí. el Padre Mier, sí, es otra cosa. El Padre Mier fue el que hizo la Constitución de México en 1825. Sí, porque de hecho se hablaba de que había llegado aquí, pero con varias familias de otros lugares Se supone que fueron 400. a colonizar aquí el Por eso estado. los tipis. Bueno, esto había sucedido hace tipis 300 años eran antes. nómadas, algo así. Pero los indios tipis eran y todo nómadas. existieron todavía hasta 1920, 1910. Estaba lleno de indios aquí. Yo tenía la creencia esa de que aquí eran unos nómadas, o sea, seguían las caravanas. el ganado, ellos eran cazadores. Hay un gringo que venía, un antropólogo que venía con el ejército gabacho en 1846, y él hace una descripción de las tribus indias que había aquí donde estamos sentados. Sí, de hecho. Sí. Aquí eran tipis, todo eso. Y él dijo, los indios que están aquí en esta ciudad de Monterrey son yumas. Y los yumas son las tribus que están en Arizona, los apaches. O sea, estaba muy interconectado todo eso. Pero estoy hablando que toda esa tradición siguió hasta 1910, 1920. De hecho, bueno, hay, eso es Monterrey. de hecho, hay una tribu que está ahorita en Saltillo, son indios, Los Hopis. ¿sí? Y siguen estando ahí. Son Hopis. O sea, Yo tenía la creencia de que el nombre de los rayados salió por una tribu nómada que había aquí. Decían los rayados y los manchados. ¿no? Así es. Ya eso no lo sabía. Sí, Sí, yo sí, tampoco. sí, Por eso la mascota sí, de los es que sí, rayados ¿verdad? es un indio con la se llamaban, sí, eran rayados y manchados. Ay, por eso Sí. digo lo de los rayados. Más o menos de la que yo creía. La que O sea, más o menos, ¿de dónde ¿no? nació el nombre? Bueno, sigamos con el tema de la biblioteca, porque es que yo... No, yo quiero de rayar. No, hay que hablar No, la biblioteca está bien Me chida. interesa mucho el tema de la biblioteca porque me acuerdo que en esa época también cuando te conocimos, no sé, fue como en el 96, 97, No, 90, más para atrás. 95. ¿puede No, ser? más para atrás. 92, por ahí. 91, 92. Ok. Porque me acuerdo que teníamos en conjunto Marta, Chávez, 2 amigas más y yo. Andreita, digo, Andreita está a Alejandrina. Sí, teníamos un comedor de los niños de la calle. Así Entonces era. hacíamos la comida, nos ayudaba Ricky Pong, él cocinaba en la casa mía, aquí en Independencia. Hacíamos la comida
y Chávez nos ayudaba con las aguas frescas y ensalada, creo. Entonces llegábamos con las ollas aquí afuera de la biblioteca, que es donde nos juntábamos el grupo de conocidos, de amigos que teníamos mismos gustos musicales, etc. Y ahí llegábamos con las ollas de aguas frescas, con las comidas, pero pues no queremos tenerlas en el piso. Y me acuerdo que Eduardo siempre nos prestaba mesas y sillas de la biblioteca. No sé si lo regañaban después, no sé cómo estuvo, no me acuerdo. Tenía problemas. Había cosas así. Sí, ¿no? Sí. Sí, porque me acuerdo que a veces sí como que sí se sentía un poquito de tensión de que, ay, si nos los va a prestar o no, pero no era por ti, era porque sí había como que un poquito de que no, espérate, porque eso nos vas a prestar. Sí, ¿no? Algo así. Laura, es muy interesante lo que dices de esa experiencia de los años, de los primer lustro de los años 90, que la biblioteca aparece como una especie de centro cultural donde se mezclaba de todo. Había conciertos de rock ahí que teníamos punk, todo allá adentro de la biblioteca. Adentro de la biblioteca. Y caguamas, y, o sea, vodka, o sea, así funcionaba eso. Cuando se quemó. ¿Cómo eran los permisos o cómo se daba ese permiso para hacerlo dentro de una, porque pues era del gobierno, ¿no? Ajá. O sea, ¿cómo sucedió que dieran permiso para tocadas de punk que al mismo tiempo estaban a lo mejor las letras hablando en contra del gobierno, pero aún así estábamos ahí utilizando las instalaciones? ¿Cómo se genera esa amplitud de espacio? En esos tiempos intervenían mucho las autoridades chilangas. O sea, el sistema de bibliotecas se desarrolla con un concepto democrático. Es decir, democratizar la cultura y democratizar el pensamiento. Que a mí me contaminó mucho eso y hasta la fecha defiendo esa misión de las bibliotecas, que era formar centros democráticos. Entonces todo entraba ahí. Así que los directivos, a veces en su cuestión conservadora o reaccionaria, había esas, pero finalmente terminaban entendiendo de que todo cabía. Entendían que el concepto. Y eso funcionaba, y es algo que no se puede explicar tan fácil, pues, pero es el espíritu que estaba ahí. Es que yo creo por lo mismo, Han cambiado. la gente que va con todo ese tipo de gustos y todo es la gente que está más informada, por eso mismo va como que contra toda la borrega, ¿sí me explico? Entonces me imagino que va mucho de la mano, o sea, la biblioteca y toda la gente que le gusta ese tipo de ambiente, punk y todo ese rollo, si tú platicas con la banda, pues todo el mundo está como que bien cultivado y todo, y por lo mismo va en contra de todo. Estábamos a 2 años del nacimiento de Internet. Las bibliotecas surgieron en 1985 para poder cubrir ese espacio cultural que no había en el país. Y lo hizo Miguel de la Madrid, o sea, porque ellos ya veían que venía la globalización y establecieron un sistema nacional de bibliotecas, pero con esa característica. Y la experiencia que nosotros tuvimos ahí fue a 2 años antes del surgimiento de Internet. Con el surgimiento de Internet todo se empezó a modificar y Todo ese se mundo se unió. reestructuró. Sí, todo se reestructuró y quedó en un submundo. Sí, quedó Oye, ahí. las tocadas de ETEC que yo fui, me acuerdo de ahí que era una prepa, ¿no? Sí, era ¿cómo se llamaba? El director de ahí, que es el que nos daba permiso para hacer las tocadas. Se llamaba, no me acuerdo ahorita el ¿Quién? nombre. El director de ahí de... César Belijude era César. No, Del ETEC. de De ese no me acuerdo el nombre de él. Si me acuerdo del señor, lo tengo aquí en la mente. no Pero me acuerdo. los del Injude, ellos nos ayudaban, sí, bueno, en cuestión de viajes. En viajes sí, ellos lo pagaban. No sé cómo estaba el pedo ahí, pero sí. No, dame los nombres y esto, y a dónde, porque nada más digan en qué evento quieren ir, ¿no? Pues queremos ir al concierto Sí, Me sí. acuerdo que en ese tiempo vino The Cramps a la Ciudad de México. Y o sea, nos pagaban los viajes, nada más los viajes. O sea, no nos daban dinero, nada más nos daban un papel, lo presentábamos en la central de autobuses y vámonos. Era César de Injude. Qué bueno que menciona eso, Marta. Estábamos a 2 años de entrar a Internet, pero estábamos a 2 años de entrar al Tratado de Libre Comercio. Antes del Tratado de Libre Comercio,
intentó aquí, llegó Alice Cooper, ¿verdad? Sí. Llegó Así es, sí, cierto. al Entonces, estadio tratado y libre lo pusieron a comercio. tocar el mediodía, ¿verdad? Sí. Y también había venido Black Sabbath y los agarraron a botellazos, o sea, no podían entrar los grupos de otros países. Fue a través del Tratado de Libre Comercio que hicieron un parque fundidora y establecieron el auditorio de Coca-Cola y luego pusieron también de La Televisa, la arena, pero todo fue por el Tratado de Libre Comercio. O sea que el 94 En el fue el auditorio 95, Coca-Cola hubo muchos eventos. empezó a transformarse totalmente el concepto musical directo, ¿sí? De Y hecho, eso- fue la primera eso puerta ya lo que se vivieron, abrió ¿eh? en el auditorio En el Coca-Cola Coca-Cola. para las bandas de aquí tocaron, de ahí se generó el molochete. Y aparece toda esa explosión. 1994 empieza la circulación, grupos noruegos, aparecen franceses, o sea, aparece todo. Sí, porque siempre tienes que viajar Pero a la también, Ciudad de pero, México espérame, para ver pero un también concierto. había una pregunta, yo quiero hacer una pregunta. Sí. Pero también estuvo en el 82 un grupo de Queen y estuvo, prendió el estadio universitario. O sea, él no tuvo Así problemas es. para estar. ¿Mande? No tuvo problemas para estar. No estuvo problema para estar. Fue cuando ya venía la globalización que Miguel de la Madrid dio permiso para eso. De otro modo no podían entrar nadie aquí, ¿no? Así de que fue muy conmocionante todo lo de los años 90 y que bueno, ahí nos tocó conocer, surgió Marco, también otro eje, ¿no? Que nos, también, que sí, nos cierto. tenía en Cultural, acción. sí. Todas esas cosas, todos esos símbolos aparecieron y también la guerra zapatista ya apareció. Todo el movimiento zapatista y todo el mundo se hizo zapatista. Ah, y, sí. Sí, el comandante Marcos. O sea que en medio de toda la cuestión que dejó el presidente saliendo en el 94, a pesar de toda esa crisis que se vino y de la que hablan muchos políticos, la escena cultural y para los cantantes de otros países fue un boom, a pesar de la tragedia económica que se vivía aquí. O sea, exacto, fue un boom. De hecho, todavía el Mick Jagger dijo hace poco, dice, hace 5 años no nos parábamos en Inglaterra, o sea, ya dejaron de ser ingleses, o sea, se hicieron del mundo, ¿no? Pero fue a partir de todos esos periodos en que nuestra vida se fue desenvolviendo, pues, y es algo que a mí me conmociona en el sentido de que uno decir, bueno, el Tratado de Libre Comercio, ¿qué es? No, pues de pronto bolas, ves a Walmart, ves a H&E, ves a todo eso y dices, estos son los que venían, ¿verdad? Pero no veíamos los grupos que estaban llegando, grupos musicales de todas partes. Y en nuestro cerebro se hizo muy plural, ¿sí? Se hizo muy complejo, pues. Y bueno, creo que esas experiencias culturales ahora sí todas las estamos compartiendo. Y lo menciono esto porque realmente casi no hay comentarios de cómo se inicia un proceso de yuxtaposición o mezcla de un orden musical, cultural. De hecho, hay una exposición que hice hace días sobre el futuro. El futuro obviamente no existe en la medida que el tiempo no existe, el tiempo es una invención. Pero hubo un movimiento a principios del siglo XX, en 1909, que se llamó el grupo La Vanguardia Futurista. Esto estaba encabezada por un tipo en Italia, Marinetti. Y Marinetti planteaba que todo debía ser con máquinas. De hecho, la Unión Soviética, Lenin, Stalin copiaron todo eso para transformar. Del propio Stalin se llama, Stalin quiere decir hierro. O sea, todas esas fuerzas, todos esos símbolos estaban dentro de la cuestión futurista, pero lo que destacaba una cosa interesante Marinetti es que las máquinas deberían ser grabadas. O sea, la gente debería imitar los sonidos de las máquinas. Y eso lo vino haciendo un grupo británico que se llama Pink Floyd. Pero ya a principios de los 70 abandonaron el rock suave y metieron un rock sinfónico, pero auxiliado con la cuestión vanguardista del futurismo, y metieron máquinas, relojes, computadoras, todo eso, y es Pink Floyd. Entonces eso es lo que también es parte de un referente antiguo que se vino a mezclar, ¿verdad?, con esta experiencia
Cuando estaba chiquito. Así es, este comentario es interesante ver cómo todas esas tradiciones todavía siguen teniendo su resonancia. O sea, hasta esas voces siguen llegando, se siguen produciendo. Oye, a lo mejor nada que ver, pero ¿escuchas audiolibros o te quedas con el libro como fue y todo así bien chido? Yo la neta, yo prefiero un libro. ¿Y escuchas audiolibros? ¿Si escuchas audiolibros? Sí. ¿O te quedas con el...? No, sí escucho audiolibros. No, yo me quedo con el libro. En 1993-94, cuando inicia Internet, las empresas editoriales, o sea, lo que era la producción de libros, al igual que bibliotecas, las editoriales que eran atomizadas, se hicieron mundial. Es decir, todos nosotros, ahorita estamos haciendo una edición, ¿sí? O sea, hay una interconexión mundial, los 82.400 segundos al día. O sea, esa editorial es mundial y está produciendo un demonial de cosas a cada segundo, ¿no? Y es algo que reflexionar sobre las revoluciones informáticas. Hubo una revolución informática cuando se inventó el alfabeto, luego hubo una revolución informática en el año 200 después de Cristo, cuando se formó un libro, se empezó a formar un libro que es el que le llaman Biblia, y luego vino la imprenta en el año de 1451. Así pasaron de 1451 a 1994, un proceso como de 500 o 600 años, que el 94 se transformó totalmente, y nosotros estamos viviendo esa experiencia. Y aquí, prueba de ello que estamos grabando. ¿Dónde nos íbamos a imaginar? Claro. En 1995 todavía. No, jamás. Que podemos hacer un programa desde tu casa para el mundo, güey. O sea, Sí, global, ya. es global ya, güey. O sea, es internacional. Todo ya se volvió una locura, ¿no? Por eso en 1994 se modificó el espacio euclidiano. Este en el que estamos es el espacio que habían manejado Euclides y que se calculaba en la geometría, todas esas cosas. Pero el espacio dejó de ser euclidiano y se transformó en ciberespacio. Así es. Todos estamos en el ciberespacio y no Así es. podemos avanzar si no estamos en ese concepto de tiempo. Es decir, el tiempo, nuestra idea del tiempo y del Del tiempo y del espacio espacio. cambió radicalmente y tenemos otra visión actual. Tú, por ejemplo, Eduardo, no usas teléfono, que redes sociales, eso no, ¿verdad? Yo no lo uso, No, pero no es lo mi usas. problema, ¿no? No, claro. No, por eso te estamos preguntando. Sí, sí. Pero O sea, Porque Está así de súper que, bien. pásame tu teléfono y no uso teléfono y yo, bueno, o sea, está bien, pero... No, espérame. Déjame Cuando, agendarte, déjame cuando, agendar. Laura, ¿cómo fue, Laura? No. Oye, güey, pues, Se agenda. ¿cómo te contactamos? Pásame tu teléfono. No, tu teléfono. Sí. Luego, y sacó su agenda Ah, sí. Y apuntó. y apuntó Apunto todo. la dirección, la hora, Así es. todo, ya. Y créeme que yo me quedé sorprendido que una persona como tú, que con ese conocimiento y con tanta inteligencia no usa un teléfono, güey. Es algo Lo que curioso. pasa es que no Ahí tiene trae Yo la sería agenda. feliz sin teléfono. Ah, mira, vamos a mostrar la agenda. Eduardo. El Traigo celular. pocas cosas, por ejemplo, uso la agenda mucho en el Betos ¿Qué traes en la mochila? para apuntar los... Traigo una lonchera aquí. Para apuntar los grupos. Para apuntar los grupos que tocan ahí cuando me toca la casualidad de andar. Porque uno siempre anda hasta el quequi, pues entonces te olvida quién es. ¿Quién es De quién? tanta locura, no sabes quién es. Ya Es no. que sí está bien que pongan como quieran los anuncios de qué bandas van a estar, porque uno a veces dices, no, o sea, ni siquiera ves así por La cartelera. la Sí, cartelera. vámonos. Ujú. Es que es demasiada información así al día que ves en el teléfono que a veces, esa tocada va a estar chida y se te olvida. O sea, porque Sí. es demasiada información ya Sí, que se todo te el día estamos... traspapela de tanta información que llega por porque yo segundo a trabajo en el segundo. teléfono, entonces es demasiada información que mi Ya, cerebro procesa capta, todo. que se satura y se me olvidan las cosas. Entonces, a veces cosas importantes, Marco, te Yo digo, era- por sí. ejemplo, en mi estudio, de que cosas importantes no las apunto en la agenda del teléfono, las pongo a la antigua. Pongo un papel, un post-it y todos los días lo tengo O que ver, marca. porque si no, sí se me olvida. Ya sé. Entonces, por eso está chido eso de la agendita, porque si se te No, pasan una vez cosas. nos pasó de que fuimos al banco, estábamos ahí arreglando una cuestión
de Laura y mí, y bueno, estábamos ahí sentadas. Un tema. Luego tal que, no, sí cuenta con chequera. No sé, y yo, sí cuenta. Y Laura, ay, es que o sea, muchas cosas que se saturan y no se acuerdan. O Marta, ¿te acuerdas de mi clave esta? Oye esto, De la onda sí. de- Es esto, es esto. Y no es sacó esto. la agenda. por la presión que está actuando. De hecho, a mí me regañaba mucho Laura, porque A ver. yo no quería agarrar el teléfono. Comparte lo que están platicando, A ver, ¿eh? es que nos quiere platicar de William. William A ver. Burroughs. En los años 50 ustedes saben que se desarrolló en la literatura que se llama el movimiento Beat. Y- De ahí los Beatles retoman esa tradición de Beat. Y el movimiento Beat traía uno de los pensadores más importantes, era William Burroughs. Estaba Jacques Kerouac, por ejemplo, que vino a traer un tráiler, relató en On the Road, un libro que vino aquí a Santiago por un tráiler de marihuana y describió Monterrey cuando pasaron en la madrugada para Estados Unidos. Y se coló Monterrey y estos grupos tenían una tendencia a estar en la frontera de Chihuahua, México. Pero William Burroughs mantenía algo que, bueno, Laura se dedica y es su vida a la producción de lo que decía William Burroughs, que es el lienzo, ¿no? Y el lienzo es la piel, la que se usa para traducir los mensajes o los símbolos que representan tu espíritu, ¿no? Que Claro. escoges, dices, yo soy eso. Entonces, bueno, que es parte que se expandió. Bueno, ustedes saben que el tatuaje existe desde los egipcios, ¿no? Sí. Pero que se expandió fue ya a principios del siglo XXI. Entonces, ya casi mucha gente trae sus tatuajes porque hay una representación simbólica distinta. Y también con las perforaciones. Y bueno, No, ustedes son las bueno, artistas espérame. de esto. Sí, Las sí. perforaciones son más antiguas. Todo eso Porque viene desde... la Te religión más antigua viene desde África. Y los africanos empezaron con las perforaciones, los tatuajes y todo el rollo ese. Las orejas, ¿cómo se llamaba? Definitivo. Pues no sé, pero han encontrado momias bien antiguas que tienen tatuajes. Así van a encontrar. Ay, me agüité cuando dijeron que lo que representa, digo, puros tatuajes bien gachos. Yo también te represento. Y menciono esto porque parte de esta globalización, parte de esta globalización o lo que estamos mencionando ahorita del internet es que ha traído una cultura distinta de entender la piel de los semejantes. Entonces hay toda digamos, una transformación increíble. O sea, antes de cada 100 gentes alguien traía un tatuaje. Ahora de ¿Y cómo cada- lo fue cada 100 aceptando la sociedad? Más son que unos todo? 60. ¿Sí? Entonces es totalmente. Estas transformaciones pues, son, la verdad, a mí me conmociona, ¿no? O sea, es algo que ¿No tienes sentimentalmente. tatuajes en la boca? No te voy a preguntar. No, mi mamá ¿No fue tienes muy un tatuaje en insistente. serio? ¿Eh? ¿En serio no tienes ninguno? No, no tengo ninguno. Entonces es la cultura de tu familia. Tu mamá Es, te lo... sí, es familiar. Sí, es una herencia. Pero ya es un podemos decir que uno es un conservador en ese terreno. Sí. Porque sí, el tatuaje representa la revolución, pues, o sea, representa esa posición contestataria, ¿no? También a la pulcridad, a la freseza, todo ese tipo de cosas. El tatuaje revela, pues, otra espiritualidad, otra fuerza, ¿no? Así es. Y bueno, pues, Laura se dedica a arte, ¿verdad? Sí, ya tantos años. ¿Cuántos años ahora? Aproximadamente, bueno, en lo que yo hago mi actividad de las perforaciones, unos, ¿qué será, Marta? 28 años, 28 años. más o menos. Sí, y ya en el tatuaje, bueno, de que estar ahí en medio en el mundo del tatuaje, yo no lo realizo, 23. pero estar ahí en el medio del tatuaje, unos 23 22 años. El estudio se abrió en el 2000. 23 años. Cumple 23 este año. ¿no? 23 años. Hay que hacer una fiesta. Sí. Hacemos una fiesta. Sí, va a tener que pagar la carnita asada. Tus gustos musicales. Estos cambios, pienso, o sea, y es algo que he detectado que el ritmo dominante en estos últimos 20 años ha sido el reggaetón, ¿verdad? O sea, es el punto central, que ya inclusive está ya más colapsado, ¿verdad? Ya no es el reggaetón como de antaño. Pero este tipo de cosas viene por todo este movimiento electrónico
y que la música dejó de ser en aparatos musicales y se transformó en una computadora. Entonces el reggaetón es parte de ese proceso. Pero dentro de esta esfera musical han aparecido también rebeliones sociales, como por ejemplo la del año 2003 contra la invasión de los gabachos a Irak, ¿no? Con el caso de Saddam Hussein. Luego vino otras insurrecciones en el año 2008 por el crack, la crisis económica mundial. Pero lo más sorprendente en esto vino el año 2011, que surge un movimiento que se llama la Primavera Árabe. La Primavera Árabe trajo como una rebelión en los árabes hasta Bahrein, hasta digamos hasta Arabia Saudita. Ahí a 100 muchachas les cortaron la cabeza, ¿no? El año 2011, ¿no? Sí, ese 2011 fue muy importante, le llamaban la Primavera Árabe porque en 1848 hubo las insurrecciones europeas, en 1848, y a eso se le llamó la Primavera Europea, la Primavera Francesa. Entonces, tratando, ya como muchos años después, surge este movimiento en los árabes, se le llamó la Primavera Árabe y se expandió para un lugar que se llama España, un movimiento, el 15M, donde surge un movimiento que se llama Podemos. De hecho, tan fuerte era el movimiento de Podemos que hasta el Bronco adoptó sus colores y puso un caballo con los colores de Podemos. No, eso no sabía. Sí, de ahí viene Yo el pensé que era Podemos. feminista. O sea, el con Bronco morado. surge de esa No, el explosión. morado viene Así de es. otra cosa. Que era un partido independiente, Sí. como los independientes árabes. Yo pensaba que no te lo ibas a decir, güey, pero te Sí. acabas de ganar un 10. ¿Pero qué Es hiciste? algo más ¿Por qué? reciente ¿Qué para feminista? ¿Por nosotros. qué? Porque es blanco con morado, el símbolo del caballo. Sí, es el símbolo que usaban los... Pero se supone que el morado en lo de las feministas es porque así era la camisa. Ya ves que muchas fueron matadas en una fábrica, no sé, las fueron quemadas o no sé qué. Y el uniforme que usaban era morado. O sea, la Pero camisa era morada. Por eso mira, es. En lo del Bronco, Quiero ser machista. independiente morado es el símbolo de la esperanza, Ah, de un cambio. ¿Me entiendes? El morado es un cambio, la esperanza. Por eso mucha gente dice, ¿qué onda, güey, con el Bronco? Y yo pensaba que él no sabía, O que no lo iba a... que no lo iba a exponer. que no lo iba a exponer, güey, pero sí, tiene mucha razón. Sí. Sí, En serio. Porque de hecho el morado significa eso, esperanza. porque hope. precisamente Es Podemos, que era el esperanza, partido sí. independiente que representó esa institución Por árabe eso las en mujeres España, adoptaron el morado. adoptó estos colores. Sí, eso era el movimiento, Me aprendo algo. el 28M o 15M. También esas explosiones llevaron a otra explosión 2 años en Estados Unidos. Sucedió con el Occupy Wall Street, ¿sí? Cuando estaba la explosión árabe que surgió a principios del 2011, el 17 de septiembre del 2011 en Estados Unidos, en Nueva York, explotó el movimiento Occupy Wall Street, que no se había visto ese movimiento desde 1967 y surge de una forma pacifista. Es otra, Sí, ya volver- las volver a interconexiones resurgir. son los movimientos que ya vienen con internet, que son coordinados y se expandió hasta Laredo, Texas. O sea, increíble, en Laredo, Texas estaba Occupy Wall Street, se expandió al DF también. También esos dos años después hubo otro estallamiento en Ucrania, ¿sí? En Kiev, que el movimiento se le llamó el Maidan, retomando la experiencia de Egipto, donde la revolución tumbó a Mubarak. Y ese mundo también llevó a tronar la guerra en Libia y mataron a Gaddafi el 2 de octubre del año 2011. Y también ese 2011 empezó la guerra en Siria, que es fecha que no para. La Como guerra. el Gaddafi. Sí, Con el la Maidán gente en el reparó. año 2013, el Exactamente. Maidán del 2013 hizo que estallara la guerra el 2014 y hasta la fecha la guerra va creciendo y va creciendo. Viene de un movimiento que le llamaron revolucionario. Y así llegamos al 2019 con el movimiento de los chalecos amarillos en Francia. Entonces ustedes se fijan por la cuestión del alza de la gasolina y todas esas cosas. Pero esa explosión que viene de estas interconexiones mundiales
nos lleva a otro movimiento que va surgiendo en Irak, que es el movimiento de la Plaza de la Libertad. Ahí murieron como unos 5,000 iraquíes agarrándose a pedradas con los soldados, o sea, fue bien fuerte. Sí. Muy grotesco. Al mismo tiempo que estaba pasando eso, estallaron los movimientos en Colombia, en Chile, contra el movimiento, contra Pinochet, contra la constitución pinochetista, y también llevaron a derrumbar el gobierno de Colombia, y a la fecha llegó ya disque un socialista, pero me refiero que todas esas cosas estaban, y llegó un ascenso. Empezaron los síntomas, por ejemplo, a Plácido Domingo le dicen violador, ¿verdad? Ujú. Y luego aparece, Exacto. por ejemplo, aquí a Montes, ¿cómo se llama? Montes, un escritor del TEC, lo que son de violador, y así empezó, un violador aquí, otro violador allá, todos famosos, y todos después de 60 años, mayores de 60 años con mucha lana, empezaron a aparecer violadores por aquí, violadores por allá. O sea, venía otro movimiento que estalló con mucha fuerza cuando llegó López Obrador el 2016, digo el 2019 porque le dieron oportunidad. Aquí está llegando ese movimiento también López Obradorista. Y el 2020 es la culminación de este movimiento feminista, o más bien global. Y aquí se da unas marchas muy grandes, ¿no? Por ejemplo, aquí en Monterrey la marcha llevó a 24,000 muchachas. Exacto. Creo que estuvieron Sí, también yo ahí. sé. Fueron Yo te voy a protagonistas. decir una cosa, yo difiero con eso, güey. Yo difiero con eso y me voy a meter en una polémica. En una polémica. Termino con esto, Sí, nada más, porque va una conexión con esto. Ese movimiento pasa el día 8 de marzo, y el día 9 hay un crack financiero en Estados Unidos, ¿sí? Y es un crack financiero increíble. Miren, ese crack financiero se operó 2 días antes de que apareciera el coronavirus, ¿sí? O sea, es una cuestión bien compleja que estaba pasando Vivían de la y mano. que nosotros no veíamos pues ese asunto. El 2008, cuando fue el crack financiero en Estados Unidos, lo que hace el gobierno gabacho es editar 80,000 millones de dólares al mes para prestarse a sí mismo y regalar dinero, ¿sí? Entonces, cada mes 80,000 millones de dólares para sostener la economía gringa, y le tocó a Trump en 2019. Entonces, en lugar de producir 80,000 millones de dólares al mes, a partir de ese día 9 de marzo del 2020, El día se cero. empezó a producir, de subsidiar a la economía norteamericana con 80,000 millones de dólares a la semana. Por eso Estados Unidos se inundó de dinero y se trajo las movilizaciones de Centroamérica, un chingo de migrantes, porque todos saben que está nadando en dinero allá, y se expandió mucho el fentanilo y todo eso. Al mismo tiempo que eso empezaba, Sí. estalló el movimiento Black Lives Matter. ¿No? Si ustedes recordarán, fue en el Sí, sí, sí. 2020. Otro movimiento global que no, o sea, ahí el feminismo que se nos presentó el día 8, ya no se presentaba ahí, o sea, ahí no había que hombres y mujeres, era un movimiento contra el racismo, ¿no? Pero que fue increíblemente grande, ¿no? Y a ustedes ya nos tocó esto, pero son movimientos globales, que es lo que voy mencionando, toda esta historieta de los impactos sociales que ha traído esto. Mira, Ahora yo te voy a decir una cosa, fíjate bien, bueno, lo voy a decir aquí, porque aquí sí me interesa decir eso. El feminismo, güey, las marchas que están haciendo ahorita, son pagadas por el gobierno. Publicidad ya. La líder que está ahí con ellos y el líder del LGT, como se dice, y más fregaderas, son centaveros, güey. El vato tiene un negocio, un restaurante enfrente de los condominios de construcción. Te voy a decir una cosa, nosotros cuando hacíamos las marchas, éramos acaso 5 o 10 personas. Sí. Y nos parábamos ahí, en el palacio. Bueno, ¿y ahora qué te parece que el pinche gobernador, porque le voy a decir pinche, que Samuel García Alejandro ya no eres mi amigo, ya no somos nada, le pagó $1,000,000 al líder de la marcha
O sea, es una líder, güey. Con el cual es una lesbiana y un homosexual, que han sacado provecho mucho del gobierno, güey. Yo creo que eso no es para sacar provecho de eso. El feminismo es una cosa. Los gays y las lesbianas no entran en el feminismo, güey. ¿O tú qué piensas? Miren, ahorita mencioné la cuestión de la editorial de 1994, de que hay una editorial interconectada a escala planetaria. Entonces ya no somos los mismos de hace 30 años. ¿Sí? Marta, ahorita que hace Marta iba a decir, dice, éramos poquitas las que nos movilizábamos, ahora de pronto aparece. Es que sí, es una diferencia muy grande. Estamos hablando de que otra vez del 90, del 90. Sí, del 90 ahorita ya es a lo mucho. mucho éramos 15 personas. A lo mucho. 15, a lo mucho. O sea, nadie te volteaba a ver, o sea, todos así, o sea, nosotros con los Ni cartelones, noticieros, no, ni nada. ni cámaras de los De noticieros, los medios, no había policías, nada. nada, o sea, no estaban a la defensiva de que, ay, van a hacer algo. No, o sea, porque decían, son minoría, no va a pasar nada. O simplemente, pues, les daba, bueno, así de que, ay, a rato se les pasa, es una moda. Sí, Fíjate en qué se convirtió, sí. Llegó a clásica. Y ahora ya llegó la masificación, ¿cómo ves? Sí, güey, o sea, No, pero- como ya vieron billetes, Ya ahora sí ya juntó gente, ¿no? Ajá. ya vieron billetes, y aparte, la marcha que se hace, y los tengo aquí, los pinches por una lengua. La marcha que se hace, los tengo los perros de abuelo también bien agregados, que la marcha que se hace, el gobierno del estado, es lo que les vuelvo a repetir, les da $1,000,000 como ayuda para que hagan la marcha, güey. ¿Cuánta lana? O sea, no mames, con eso puedes comprar libros, güey. Puedes comprar tanques de oxígeno, medicamento para gente que en verdad lo necesiten. No, hacer más bibliotecas. Así, o hacer más bibliotecas, güey. No que, oye, güey, van y te queman los vitrales, te queman la puerta del Palacio del Gobierno. No va a pasar nada. En otros tiempos, ya hubiera valido madre, los hubieran agarrado hasta macanazos, güey. Órale, cabrón, sí. vámonos. Bueno, pero es que Cuando estamos hacían hablando de- redadas en Es que Morelos estamos hablando de también. otro periodo. Sí, ya. cierto, o sea, eso sí me acuerdo también una redada que hubo aquí en Morelos, nos juntábamos aquí donde estaba el Benavides, que estaba ahí la fuente. Frente a la antes Fuente. Sí, pues ahí nos contábamos En el también nosotros, monumento a la ¿verdad? mujer, en el monumento a la mujer. en Y ese, estaba fue, ahí. sí, fue una Cuando estaba el redada, monumento de la mujer, nos estábamos nosotros. pero ahí cuando llegaron los policías por la calle del Padre Mier, entrando por Escobedo, por Zaragoza, por Hidalgo Nos y rodearon. por Morelos. O sea, sí Pero ¿hace fue- cuánto fue como una fue? emboscada. Igual en 90 y Sí. tanto. 90 y, ¿qué sería? 92, 93, no, porque ya no teníamos. Sí, cierto, porque yo me acuerdo que Sí, me acuerdo de Bueno, eso. llegaron que haciendo les los pusieron policías. una putiza. ¿Y sabes por Pero qué donde nos vendíamos tú y llevaron? yo, ¿te acuerdas que ahí vendíamos? Era cuando estaba ahí el monumento de la Oye, mujer. este güey ahí vendíamos las Nos subieron a artesanías, todos. porque yo estoy cabrón, no Y nos llevaron. No, yo estaba ahí cuando ¿Pero por qué? Bueno, ok, nos llevaron según esto porque todos los comercios, los dueños de los comercios que están alrededor se estaban quejando, que dábamos mal aspecto. Sí. O Pero sea, porque- realmente ese punto que usábamos ahí, que nos juntábamos, era para Musicalmente. compartir más era más Casual. cultural, sí, entonces, Lo que pasa para, es que- para intercambiar cassette, Intercambiar discos, panfletos, En ese tiempo cassettes, empezaba a sí. juntarse la gente diferente a la sociedad. Entonces, el que se gobierno no juntaban. quería eso, de que, a ver, estos No son querían grupos. anarquistas. No, fue Ajá. el municipio. Y te voy a decir con quién, se me hace que ya sé con quién fue. En ese entonces, No, sí nos dieron Se me hace que fue- ese Sí, tiempo. que en esa época sí se nos fue- balearon. Están moviendo. fue el Era porque Bencas, nosotros éramos artesanos. fue Bencas el que hizo El ese de las pedo, güey. cejotas, No, fue Benjamín. No, yo espérame. No, fue el de las cejas. También de que un chavo que iba pasando en su bicicleta, órale, a la patrulla con todo y Otra bicicleta. bicicleta. Un chavo que estaba Sí, ahí sí lo vi también, también. de hecho traía su uniforme de enfermero, estaba esperando a su novia, también, que chavo, yo estoy esperando Oye, a es mi que todos novia. los llevaron, güey. A todos, a todos. Porque les No, descubrieron llevaron. los El lugar donde ellos dicen que se juntaban Ya. muchos estilos de personas. Nos llevaron a. Claro que estaba sí aquí, tomaban, ¿cómo se no, sí llamaba la- cotorreaban, pero donde no estaba la molestaban. Cuando policía? dieron Carranza y Hidalgo. Ándale, Pero y nos esa vez llevaron. nos atacaron porque eran los diferentes a lo de ahí. Y cierto, los comerciantes fueron los que nos aventaron la mula. Pero ya, váyanse, No querían que váyanse, muchachas. Sí, los pórtense comerciantes tuvieron que ver bien. mucho. Ahí tuvieron que ver mucho los comerciantes. Pero como quiera- Estas experiencias podemos hacer un contraste muy
las actitudes. Los pros y los contras de la gubernamentales. situación. La tendencia de esta editorial, de esto que menciono, modificó todo este sistema, modificó la idea de la distribución del trabajo. Ya la economía del mundo ya no requiere hombres ni mujeres. O sea, ya no requiere hombres ni mujeres. O sea, la intención de esta forma, de esta economía, es destruir la idea de matrimonio, la idea de hombre, la idea de mujer. Claro, ya viene todo ese rollo. Todo eso está dentro de esta corriente. Sí, o sea, Ahorita por eso ya es el ella y todo ese rollo, porque poco a poco van a empezar a fomentar todo ese, al grado que va a llegar un momento en donde en la escuela tú vas a tener que ceder los derechos de tu hijo, porque la élite, que son pederastas, pedófilos y todo eso, les vas a ceder los derechos de tus hijos. O sea, obviamente no sé cuándo va a pasar, pero se supone que va a pasar, en donde tú estás de que te entrego a mi hijo para que pueda estudiar y ellos en Estados van a Unidos poder. ya pasa. Nos ha Bueno, pasado pero no son así en el pederastas, engaño. ¿no? Yo creo que no, Los porque espartanos ahorita daban a sus haber algo hijos. así. Ya está pasando. Porque ya no Sí, quieren que ya De está no hecho, vaya tiene más de sobrepoblación, 10 años nada. pasando eso. Me refiero que Por eso se son hizo, los por eso se símbolos. hizo este pedo Son los de símbolos lo centrales. del La vacunación. la vacunación, güey, para terminar un poquito. Pero es que en cierta Y va a forma. haber un momento, güey, en el cual yo creo que todos los gobiernos van a empezar a Es que en decir, cierta forma. un día Tienes razón, güey. De ¿Cuántos purga, niños vámonos. quedan en la calle, güey? de purga. Espero yo no estar en esos momentos. Como Porque ahorita sí. la vacuna, que del Sí, coronavirus, o sea, que a huevo la tenías hay que tener para gobiernos- viajar. Oye, no, espérate, o sea, Y hay gente Marta, que no nos vacunamos. Y tú debes de estar, o sea, debes de estar consciente de que vas a decir, oye, güey, ¿qué pedo con este rollo? Como que el día de la purga, güey. Oye, no mames, güey, estamos creciendo tanto que ya Hasta vamos a, película ya ha no, salido de ese pedo. ya no vamos a caber, güey. Pues casi vivimos eso en México. La purga, que no nos toque, pero pues todos los días hay muertos en México. Así es. Oye, Eduardo, toda esta cuestión de globalización, de los movimientos que ha habido a nivel mundial, de estos que has venido relatando, y que muchos nos hemos enterado y muchos no, pero que de alguna manera van involucrando en sí a todo el globo, ¿no? Acabaste con lo del feminismo y estas marchas. Aquí Fran dice que el gobierno aquí les paga, pero sí se habla que inclusive, ¿cómo se llama? Black Lives Matter. Black Lives Matter. También estaba financiado por gente multimillonaria y ellos son parte de los que están entregando fondos a otros países para que se hagan este tipo de movimientos, como en Colombia pasó también recién el COVID, o sea, también y hubo una persecución tremenda, pueblo contra policías y todo, pero financiado por personajes multimillonarios del mundo. Entonces, la globalización sí trajo beneficios, pero también trajo estas cosas que ahora todos los gobiernos deben de aceptar. ¿Tú qué crees? Sí, interesante. Bueno, Sí, pues yo creo que eso sería el tema, el punto último no a tratar. ¿Cómo andas de tiempo? sí, para no alargar mucho esto, es entendernos culturalmente, ya que estamos hablando de cultura, que todos estos cambios son cambios culturales, ¿no? Que estamos experimentando y que afortunadamente podemos valorar, ¿verdad? Y esta intervención un poquito la pensaba para aportar con ustedes este tipo de reflexión, que ahí está, o sea, todo el mundo conocía todo esto que menciono, solo que organizado de ese modo, en un contexto ahí sí. Ajá, Entonces, ese es un poquito ver los cambios culturales actuales, que no son necesariamente de pintura o de literatura, sino es todo el entorno, ¿no? El entorno digital que se llama y que estamos experimentando y que lo vemos diariamente, pero estamos tan envueltos en la vida cotidiana, en este ciberespacio, que no nos damos cuenta de dar una comparación. Entonces, la cuestión del futuro, el futuro o lo que es el estado cultural contemporáneo, es eso, somos nosotros, somos todos los que somos actores contemporáneos. No es un Carlos Fuentes
Spielberg, sino sencillamente somos todos, porque ya no estamos fuera de este sistema. El que no está en este sistema Es no obsoleto. existe. Sí, está obsoleto. ¿Sí? Entonces hay que entendernos así. O sea, y que bueno, eso nos está pasando, y que a la gente antes de 1994 eso no había pasado nunca en la historia de la humanidad. Espérenme. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias. Bravo. Bravo. Entonces, muchachos, ¿ya lo quieres terminar? Sí, Ya. de hecho ya. Ok, ya. ¿Quieren terminar? ¿Ustedes quieren Sí, seguir sí, con voy a el terminar tema? con ellas. Porque está muy Es que sí, interesante. A ver, Sí, temas que- Yuli, Laura, ¿Qué onda? Qué bueno que les gustó conducir un programa así como me vale más ver como son. A mí siempre me gusta venir aquí y participar. Ahí está. Ay, ya sé. Yuli, Ah, pues un honor que me hayan invitado aquí está al lado. Gracias. A mí me gustaría que Yuli comentara acerca de lo que habló de... a ver, Yuli, esta- coméntanos un poquito de lo que son las marchas feministas. No, de lo que comentaste sobre educar a los niños de forma diferente, entregarlos. Ah, sí. O sea, ese rollo sí está chido porque, por ejemplo, ahorita me quedé con una pregunta que le quería hacer a Eduardo, de que él cuando descubrió que fue su pasión, todo eso de la lectura y informarse y todo, porque yo lo agarré ya grandecita. O sea, yo antes estaba como que más dormida en ese aspecto y mi papá siempre fue de que leía un chorro y yo como que por contraria, de que me decía, lee, y yo, no, malamente. O sea, ya después lo hice y me gustó mucho. O sea, claro que tengo un cierto gusto de que lo de superación personal y todo eso. Y yo te había querido preguntar ahorita de que cuando descubriste que era tu pasión y así. Y sobre eso es lo que me gusta leer. O sea, sobre la educación espiritual, superación personal y todo eso es lo que me gusta. Porque como soy muy distraída, haz de cuenta que si yo agarro una novela, ya para cuando acuerdo ya estoy pensando en otra cosa porque no me gusta casi. Pero todo eso, y yo he tratado pues de platicarlo con mis hijos y todo eso, pero nadie escarmienta en cabeza ajena. Entonces, desgraciadamente, a veces puedes tener la información, pero si no la pones en práctica, pues obviamente es como no tenerla. Entonces, sí está chido, pero no implica que eso vaya como que a solucionar cierto problema sobre la educación espiritual y todo eso. Eso era lo que me decía. Sí, sobre todo eso que están queriendo que los niños lleguen a un punto, están tratando de meter en los libros de texto desde la primaria, de que los niños tienen derecho a que si quieres ser gay o quieres ser lesbiana, que tú puedes tener derecho sobre tu cuerpo sin que tus papás te digan y nadie te lo puede prohibir. Entonces, en Estados Unidos, como dijo Eduardo hace rato, en Estados Unidos ya pasa. Sí, en Estados Unidos ya hay inclusive un senador que hubo un padre de familia, en una reunión de padres de familia de un colegio. El señor le comenzó a leer un texto, pero hablaba relativamente de una cuestión sexual. ¿Qué pasa si ves a alguien? Porque, hablando de la estimulación sexual en libros de niños. Entonces, la junta de padres de familia no lo quería escuchar y le decían no. Y él les dice, ¿por qué? ¿Los estoy ofendiendo? ¿Los estoy ofendiendo con esto? Pues entonces, ¿por qué permiten que esto venga en los libros de texto? Y porque tal palabras sexuales se citan en los libros, pero también imágenes explícitas a niños de primaria, a muchachitos de secundaria. Entonces les estás quitando la inocencia que el propio descubrimiento que hemos llevado a lo largo de los años, pues a uno nos ha fallado, a otros no. Al final de cuentas somos humanos y el humano experimenta las cosas por sí Así mismo. es, por sí No mismo, tiene güey. por qué alguien inducirte. Pero ¿no? ¿tú crees que sea justo? Es como creo que te uno- vas a Yo no tengo morir nada en en la contra. cabeza, No se llama la te atención. lo están Yo no tengo nada en diciendo, güey. contra del mundo lésbico, lesbiano y madre más. Pero lo que yo sí siento, güey, es que cuando dicen ellos, nos están, Discriminando. o sea, nos están quitando nuestros derechos. ¿Cuáles derechos, güey? Si como ciudadano los tienes, güey. Y sigues ahí. Pero para tener Pero lo que derechos sí tenemos yo veo mal, obligaciones. lo que yo sí veo mal, Llorar. lo que yo sí veo mal es de que se ponga un cabrón con otro güey besándose afuera de una escuela. De una escuela donde hay niños que dicen, es normal. Bueno, hay una agenda, escucha.
hay una agenda que se está marcando y de la que hemos estado hablando desde hace tiempo, que es la famosa Agenda 2030, que a lo mejor aquí el gobierno no sé si recuerdan cuando ingresó este nuevo gobierno aquí en el estado, Mariana Rodríguez en una entrevista dijo bien claro, vamos con la Agenda 2030 de la ONU. La Agenda 2030 de la ONU incluye toda esa cuestión, igualdad le llaman, de hecho creo que en la Secretaría de Educación creo que ahora dice Dirección de Igualdad o algo así. Sí, hay dirección de igualdad ya. Estamos hablando de una agenda que estás hablando de un primer mundo. Aquí lamentablemente somos un tercer mundo. No, O sea, un segundo mundo. Ya no puedes implantar algo de un segundo mundo mundo. que estamos Yo tengo está solo una abierto. duda. No, es que escucha, Y es aquí que- es que simplemente tú ves las familias, o sea, perdóname, pero el 90% de aquí las familias son disfuncionales. No hay un padre o una madre que te dirija. Yo tengo una duda de lo que está Sí, hablando. así es. Lamentablemente, Entonces, sí, ¿Cómo puede ser lamentablemente posible que para tomar tengas que seguimos tener siendo un 18 años? tercer mundo. Porque el que digas, ya somos un segundo mundo, sí, porque tenemos empresas grandes, sí. Pero el tener dinero no te hace inteligente, que es lo que estamos hablando de hace instantes. Por eso eres una persona culta, tomas libros, desayunas un libro, almuerzas un libro, te vas ilustrando, ¿no? Ya tengo una duda. hablando Bueno, de ese vamos a tema. terminar el programa, compadres, ya. Bueno, ahorita me quita mi duda. Porque ya se ve Eduardo, ahora sí. Porque ya se va Eduardo. Gracias, Eduardo, por estar aquí. Para ser mayor de edad necesitas tener 18 años. para Y esto tomar fue en el cuenta. programa Me Vale Más las Cosas Como Son, con las dos conductoras Laura Quesada. sexys, Laura Quesada Las cámaras y más. Yuli, por supuesto. Saludos a Marta. Y Marta también, que Pinche fue duda, nuestra... güey, mi pinche duda, güey. Nuestro Una apoyo. duda. nuestro apoyo en las entrevistas, Tengo una porque pinche duda. como que a las conductoras se les durmió un poquito el gallo. Y vamos a ver cómo si la próxima semana Laura va a estar. ¡Nos vemos!